La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa, La Historia No Contada. Bueno, seguimos con las cartas históricas y bueno, nos remontamos nuevamente al Segundo Imperio Mexicano de 1800, bueno, cuando llegan los emperadores es en 1864, hasta la muerte de Maximiliano en 1867, pero sabemos que desde 1863, donde él recibe a esa delegación mexicana en Miramar, allá en Trieste, Italia. Bueno, pues ya desde ahí va a comenzar la regencia que va a comandar Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del generalísimo, el Juan Nepomuceno Almonte. Y bueno, en 1965 tenemos aquí que precisamente se hace el reglamento para el ceremonial, servicio y ceremonial de la corte, y lo hace precisamente Maximiliano. Tenía tiempo, fíjense que aparte de ser emperador y bueno, quien mandaba realmente cuando se tomaban las decisiones era cuando él se iba a Cuernavaca a ver lo de sus mariposas o a descansar o a remar ahí en el Jardín Borda y se quedaba Carlota aquí en la ciudad. Bueno, pues aparte de que no la querían sus colaboradores, ¿por qué? Porque Carlota a las 6 de la mañana lo citaba para que le dieran parte de lo que habían hecho de las encomiendas que les había dado 1 o 2 días anteriores, y eso molestaba mucho. Ya lo dice también Concepción Lobardo de Miramón, que era una mujer muy especial, que era una mujer muy diferente, muy rara, y esa rareza se daba porque escribía mucho y leía mucho. Obviamente cosas que no tenían en común todas las damas de compañía, las 24 damas de compañía, grande banda de la Orden de San Carlos, nada más eran 24 las que estaban al servicio de la emperatriz o a la compañía de la emperatriz. Quien comandaba a estas 24 damas era precisamente la esposa de Juan Nepomuceno Almonte. Concepción Lombardo de Miramón, Concha de Miramón, la esposa del general Miguel Miramón y Tarelo, Miguel Gregorio Miramón y Tarelo, así se llamaba el general. Bueno, pues a Concha no le caía, pero para nada la emperatriz. Entonces, pues así como que trataba lo menos de evitarla. Pero quiero leerles brevemente una carta de Pedro Negrete al ministro de Estado Fernando Ramírez, en donde le informa que le remite el reglamento para el viaje de la emperatriz a Yucatán, fechada en Palacio Imperial de México, en este caso sería Palacio Nacional, en octubre de 1865. Acompaña la carta un impreso titulado Reglamento General para el viaje de sus majestades a Yucatán. Bueno, aquí hay una situación, si Carlota se embaraza o no, dicen que fue en ese viaje a Yucatán de su jefe de escoltas, el mariscal Van der Smisser. Pues no fue en ese viaje, fue en un viaje a Chalco, los dos estaban ahí solos, tú solo, yo sola, pues bueno, es lo que se dice, que si tuvo un hijo. Ya me regañaron el otro día por ahí en el castillo, porque lo di como cuestión positiva y afirmativa, aunque sabemos que así fue. Pues no, o sea, en realidad no me consta, sino por todas las documentales que he visitado y he consultado, pero es lo más propio, lo más seguro que... Y viene en mi nuevo libro, el supuesto hijo, ya hablamos de las suposiciones, el supuesto hijo de su majestad Carlota, Maxim Beigham, y obviamente va a ser Van der Smisser, que después cae en una depresión terrible por todo esto, cuando se entera del niño, cuando, bueno, que ya el jovencito y todo esto, y Van der Smisser, si mal no recuerdo, en 1871-72, termina suicidándose, dándose un balazo en la cabeza. Entonces, no llega
ni siquiera la última década del siglo XIX. Pero bueno, quiero leerles esta breve carta que dice: Casa del Emperador, servicio del gran maestro de ceremonias, era el gran chambelán, el jefe de ceremonias. Palacio Imperial de México, octubre 31, 1865. Excelentísimo señor, de orden de su majestad el emperador, tengo la honra de remitir a usted adjunto un ejemplar del reglamento general para el viaje de su majestad la emperatriz a Yucatán. Al mismo tiempo, pongo en conocimiento de usted que su majestad la emperatriz saldrá para Veracruz el día lunes próximo 6 del corriente. Dios guarde a usted muchos años, primer secretario de las ceremonias, Pedro de Negrete, su rúbrica, y dice, dirigido al excelentísimo señor don Fernando Ramírez, ministro de Estado. Bueno, y después viene un reglamento muy general, muy largo, donde ya es impreso precisamente de esas impresoras cercanas o los que hacían los mejores trabajos. En este caso déjenme decirles cuál era quien hizo el ceremonial, quien imprimió aquí en México el ceremonial. Obviamente de todo lo que se imprimía y todo lo que se hacía aquí en México, se mandaba copia a Miramar, al castillo de Miramar, porque ondeó, para decirles una cosa, ondeó la bandera mexicana de Segundo Imperio en Miramar, porque era una extensión de. Entonces, en el facsímil que tengo yo aquí de ese documento del ceremonial, la imprenta fue de J.M. Lara, en la calle de La Palma, número 4, 1865. Sí, pues cercano a Palacio Nacional. Casi, recuerden que todo se movía en conjunción o en cercanía al centro. Y después hay un documento de los discursos pronunciados en las festividades que tuvieron lugar en la capital de Yucatán con motivo del feliz arribo a Veracruz de sus majestades Maximiliano I y su augusta esposa Carlota. Fíjense, en la carta de Negrete, a Negrete dice que va Carlota sola, por eso se piensa que ahí es donde se embaraza, pero no, también fue Maximiliano. Y este discurso se hace en Mérida, en la imprenta de Rafael Pedrera, en 1864, dice aquí, pero bueno, un año después va a venir el ceremonial que hará el emperador Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, también tenemos algo muy interesante que lo vamos a ir viendo. Se llaman las cartas de despedida de Miguel Miramón a Concha Lombardo. Recuerden ustedes que es un matrimonio donde Concha era era una niña, eran dos hermanas, Concha y su hermana. Al morir el papá, que tenía una cierta posición económica, pues quedan en el desahucio completamente, empiezan a vender sus cosas, empiezan a vender sus muebles, y bueno, por cosa del destino, Miramón conoce a Concha. Concha lo rechaza porque Miramón la quiere tomar en una visita a la fuerza, que se deje besar, y ella le da un bofetadón donde demuestra su carácter, y es ahí donde Miramón cambia y dice: esta va a ser la mujer que quiero para la mamá, que sea la madre de mis hijos. Y Miramón, recordemos que era uno de los generales más jóvenes de esa época, a los 27 años de edad ya era general. Y cuando él le pide matrimonio, Concha le contesta: yo no voy a andar como las demás mujeres acarreando cosas de lado a lado donde destaquen a mi esposo y con el perico en el hombro. Entonces Miramón le contesta: las esposas de los generales no traen el perico en el hombro, se quedan en su casa, dándole a entender
que si ella se casaba con él, si ella lo aceptaba, pues iba a tener grandes cosas, y si no grandes cosas, mucho mejor comodidades que las esposas de los oficiales que andaban en la leva, que andaban en la tropa, que andaban en la guerra. En sí, el detalle de la portada del cuadernillo donde se registraron los datos efectuados para el entierro de Miguel Miramón, pues todo se hacía muy elaboradamente, se hacían carpetas, se hacían, se conservaba todo. Les llamaban antiguamente, no eran portafolios, ni micas, ni carpetas, se llamaban carpeletas, no sé por qué, pero se llamaban carpeletas, donde podían contener documentos de tamaño oficio, carta, esquela. Se hacía un álbum prácticamente, aunque la fotografía apenas se estaban haciendo. Pero quiero leerles la última carta del general Miguel Miramón a su esposa Concha Lombardo, el día del fusilamiento. Es una carta en papel revolución, o sea, en papel muy sencillo, hecha a lápiz. Casi todos por lo regular traían un pequeño lapicito, ya fuera en el quepí, ya fuera en la gorra, ya fuera en el bolso del chaleco. O sea, sí tenían manera de poder escribir, y bueno, en cualquier lugar se podía escribir, muchas veces hasta en papel periódico o en un papel de muy alta calidad que no fuera así. Para dejar un recado era más que suficiente. Y dice: querida mía, he recibido a Dios y estoy lleno de confianza en su misericordia. Te he bendecido así como a mis hijos. Mi último pensamiento en la tierra será para ti, así como en el cielo, si Dios me lo concede. Rogaré por ti y por mis hijos. Te ruego que tengas resignación, perdones a los que te causan tanta desolación, pidas en la tierra por el descanso de mi alma, perdón, y veles por nuestros amados hijos. Tu esposo, Miguel. Y luego pone hasta abajo así, ya resignado, al partir para el patíbulo. Una última carta. Recuerden ustedes lo que les había comentado, que los mejores tiradores estaban de los 3 cuerpos de tiradores en el centro, donde era para Maximiliano, y a la hora que Maximiliano le cede su lugar de honor a Miramón, bueno, pues Miramón cae, no necesitó tiro de gracia. Hay otra carta pequeña de Concha Lombardo de Miramón, fechada a las 8:30 de la noche del 18 de junio de 1867, y dice así: San Luis a Querétaro a las 8:30 quería decir minutos, de la noche, 18 de junio de 1867. Señor General Miguel Miramón, he llegado sin novedad, nada se consigue. Déjame tus palabras, déjame tus últimas disposiciones con Aborita. Adiós hasta el cielo. Concha. Esto era porque Juárez estaba en San Luis Potosí en esos momentos, y todo el mundo, sus abogados, todo el mundo, hasta Concha, recorrieron a esta ciudad para poder pues persuadir a Juárez de que no fueran ejecutados los que iban a ser ejecutados. Entonces, pues dice, no se ha podido hacer nada, prácticamente así como que todo se había perdido, y que tuviera la bendición de aquí al cielo. Y en la sección de las cartas de Concha de Miramón, pues también hay documentos muy importantes, porque ella es la que está narrando pues lo que fue su vida, después de la muerte de Miramón. Ella, recuerden que es acogida por la familia de Austria, y recibe económicamente un patrocinio hasta el día de su muerte, donde pues prácticamente Concha pues va a pasar sus últimos días
no puedo decir que feliz y contenta porque le faltaba lo que más amaba, sí tenía sus hijos, pero de alguna manera ya no fue la misma y ella termina muriendo en Padua, Italia. Después ahí está su tumba, a sus pies de su féretro está la urna que contiene el corazón de Miramón, y cuando ella muere también deja dicho que se le extraiga el corazón y se meta al nicho en Puebla, a donde se había llevado a Miguel Miramón, porque no entendía, no permitía, no quería que precisamente estuviera Benito Juárez enterrado junto con Miguel Miramón. Pero bueno, hasta aquí estos documentos, amigos, amigas. Gracias por el favor de su atención. Gracias por seguirnos en este programa de la historia no contada y sobre todo de las cartas de la historia. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.